En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, sean bienvenidos al capítulo 47 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante sobre la tristeza y cómo afrontarla. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de salud mental. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. ¿Qué tal, César? Qué bueno tenerte por acá. Buen día, Ricardo. No, pues es un gusto siempre estar aquí cada semana en nuestro programa para compartir pues estos conocimientos, experiencias y todo lo que surja, ¿no?, en la plática. Por supuesto, temas muy interesantes. Les recordamos que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio online hispanohablante de salud mental. Además, nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Y bueno, hoy tenemos este tema muy interesante. Ya habíamos platicado anteriormente y que es como un tipo de secuencia, ¿no? Como si fuera una película, ¿no? Y son como las demás entregas. Ya hemos platicado la cuestión de la depresión, la cuestión de la soledad también llevada a cabo en la parte de la pareja. Y bueno, hoy tocaremos un tema muy interesante por parte de lo que es la tristeza y cómo es que tenemos estas ideas. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La dinámica está en que, bueno, como anteriormente lo hemos hecho, las preguntas tienen una respuesta de acuerdo o en desacuerdo y vamos analizando un poquito. En la primera ronda se menciona eso y en la segunda vamos explicando un poco cuál es como nuestra postura, por qué tenemos esa postura. Y bueno, para comenzar con la cuestión de la pregunta, muy interesante, ¿la tristeza nos ayuda a superar pérdidas o desilusiones? César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo. Ulises, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo de que la tristeza nos ayuda a superar pérdidas o desilusiones? En desacuerdo. Ok, yo por esa parte estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en esa postura. Y bueno, vamos a ver aquí la cuestión del debate. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo porque creo que no es por efecto de la tristeza el que nos ayude a superar alguna desilusión o alguna situación así, difícil, ¿no? Más bien yo creo que la tristeza es una consecuencia, un efecto normal, ¿no?, ante una situación que nos está presentando ese tipo de dificultad. Más bien yo creo que es esa parte del camino que hay que pasar para que finalmente, posteriormente podamos llegar a un estado de calma, de tranquilidad. Digamos que es normal sentirnos tristes, ¿no? Ante una pérdida, es normal sentirnos tristes ante una desilusión amorosa, ante una ruptura, ante alguna situación complicada o difícil. Pues creo que es normal que nos sintamos tristes, pero no necesariamente la tristeza nos va a conducir a un estado de bienestar, ¿no? Más bien la tristeza tiene que pasar para darle paso y cabida a un estado de calma, de tranquilidad, pero es parte del camino, no es que directamente sea el efecto que nos conduzca a resolver la situación. Es como, desde mi perspectiva, creo que el caso también como de que a veces suponemos que tenemos que pasar por una situación triste o dolorosa para poder sentirnos mejor posteriormente. Digo, puede ser, pero no necesariamente, ¿no? O sea, no es que la tristeza o el dolor te tenga que conducir directamente a un estado de mayor, de mayor bienestar. Digo, es posible que podamos transitar por un camino en el que no necesariamente tengamos que llorar, ¿no? Tengamos que sufrir para aprender algo de ahí. Entonces, pues puede haber varios caminos. Ok, de acuerdo. Muy bien. César, muchas gracias. Ulises, ¿por qué también estás en desacuerdo? Estoy en desacuerdo porque también coincido con César. La tristeza sería parte del proceso es decir, al haber una pérdida, un duelo, desde mi óptica, necesitas caer en un estado de tristeza, o no necesitas, pasas por un estado de tristeza donde obviamente te agobias, te contraes, pero no que forzosamente la tristeza te vaya a llevar a la superación del evento, de la pérdida, sino que yo lo veo más bien como un proceso donde la tristeza es parte y al final del día la resolución va a depender de cómo trabajas el hecho
no desde el hecho de la pérdida, no desde la tristeza misma. Ok, de acuerdo, muy interesante. Muchas gracias, Ulises. Bueno, yo por esa parte, escuchándolos, estoy de acuerdo mucho con ustedes en esta postura que mencionan. Por supuesto que no es como la clave única, sino más para la parte del proceso, que estoy de acuerdo con esta situación porque, bueno, creo que comúnmente llegamos a evitar bastante no llegar a la tristeza y la llegamos a ver como un tipo de emoción negativa. Algunas veces, ¿no? Ya lo hemos visto, por ejemplo, en la película de Intensamente, lo ponen como una emoción que no es buena, ¿no? Que es completamente contraria a lo que es la alegría, la tristeza en esa película, la que causa todo el alboroto, ¿no? Por lo que al final ya están como todos así al borde. Entonces, de alguna forma la llegamos a ver como con esa connotación. Sin embargo, creo que es bien importante alcanzar a percibirla, cómo es que funciona en nosotros y cómo es que sí nos puede ayudar por esa parte. Yo trabajo mucho en la cuestión de cómo vemos algunas situaciones que a lo mejor le ponemos la perspectiva negativa, vamos dándole una figura distinta. No tanto como ver las cosas negativas como positivas, no, creo que es una cuestión más bien como de fortalezas. ¿Qué tanto sí me sirve entonces que yo me sienta triste para poder tener ese tipo de información? El efecto que trae consigo la tristeza, sobre todo cuando persiste, ¿no? Se mantiene por un tiempo prolongado, es una serie de reacciones que son más bien disfuncionales, ¿no? Porque la tristeza nos puede conducir a aislarnos socialmente de otras personas, a ya no querer tener alguna relación, ya no seguir conviviendo, ¿no? A dejar de hacer cosas que a lo mejor antes nos gustaban, disfrutábamos, a que nos metamos a nuestra habitación a encerrar, a estar llorando, ¿no? Así por tiempos prolongados. Entonces, creo que más bien si perdura la tristeza por un tiempo más allá de lo que podría ser necesario, puede más bien traer consigo esos efectos que puedan ser desafortunados. Y más bien creo que para poder avanzar en ese proceso, ¿no? de afrontamiento, creo que lo que sería más recomendable pues, es el tipo de actividades o acciones que fueran como de manera opuesta a lo que nos conduciría a la tristeza, ¿no? A lo mejor eso es lo que resulta difícil o complicado, ¿no? Como el seguir construyendo, estableciendo nuestras redes de apoyo con la familia, con amigos, con otras personas, pero pues eso es lo que nos va a servir como para recuperar un estado de equilibrio, de calma, que eso es lo que perdimos por el efecto de estos estados emocionales, pues, difíciles, ¿no? Sí, por supuesto, creo que es una cuestión que debemos analizar bastante cuando ya dura muchísimo también la tristeza. Como dices, ya hay un estado completamente diferente a cuando a lo mejor sí nos puede ayudar mucho a tener este filtro de algunas situaciones que nos están pasando. Y algo que, por ejemplo, Ricardo tocaba y que se me hace interesante es qué enfoque socialmente le estamos dando a la tristeza. Por ejemplo, tú comentabas en la película de Intensamente que lo tocan como una emoción negativa y sin embargo, desde mi óptica, precisamente la tristeza resulta ser parte de la etapa previa para que tú tengas resoluciones o resolvamos situaciones de nuestra vida. Y yo creo que es una cuestión que se tiene que reflexionar muchísimo, ¿no? O sea, qué tipo de información nos da la tristeza y también en qué tipo de circunstancias. Y bueno, para eso va la siguiente pregunta, que también tiene que ver mucho en este ámbito. Comentan en la primera ronda si están de acuerdo o en desacuerdo y ya después en la segunda comentan el por qué están en esa postura. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿La tristeza nos ayuda a reflexionar mejor que cuando estamos felices? O sea, ¿la tristeza también podría ser un estado de reflexión? César. Yo estoy en desacuerdo. Ok. ¿Ulises? Yo estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Yo por mi parte estoy de acuerdo. Creo que por ahí también entramos en contradicciones, ¿no? En hacer polémica un poquito. Sí, y bueno, ahora vamos con la siguiente ronda en donde van a explicar por qué están en esa postura. César, ¿por qué estás en desacuerdo? O sea, yo digo que es una respuesta normal, ¿no? Ante una situación que se nos presenta y que es difícil o complicada, pero no necesariamente nos conduce a reflexionar racionalmente. Más bien, yo creo que la tristeza tiene el efecto de que generalmente nos produce pensamientos irracionales, ¿no? Es decir, que no son ni realistas ni son completamente ciertos y que cuando esto perdura, ¿no? Sobre todo a lo largo del tiempo, hace que estos pensamientos, estas ideas se mantengan también, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a tomar decisiones que a veces no corresponderían como para encontrar una alternativa, una solución. O sea, no
estoy aquí diciendo que solamente ese es el tipo de pensamientos que aparecen, ¿no? O sea, también es posible que aparezcan algunas reflexiones que también sean racionales, ¿no? Porque al final de cuentas en nuestro pensamiento ahí van alternándose entre unas y otras. Yo más bien lo que digo es que preponderantemente creo que es más frecuente que aparezcan el tipo de ideas o de pensamientos irracionales, porque a veces estas sensaciones, estas emociones que se viven de forma tan intensa y que se viven de forma desagradable, o sea, conducen a que la persona enfoque su atención o centre su atención principalmente en aquello que le provoca dolor, ¿no? En aquello que le provoca sufrimiento, que le provoca duda, confusión, molestia, enojo, decepción, ¿no? O sea, creo que cuando uno se encuentra en un estado de tristeza es más frecuente que aparecen ese tipo de pensamientos, o sea, ese tipo de reflexiones, y aunque sí aparezcan de pronto por ahí algunas otras a lo mejor un poco más favorables o racionales o positivas, es posible que no tengan la suficiente fuerza como para contrarrestar, ¿no? Toda la avalancha de pensamientos irracionales que de pronto aparecen. Entonces no descarto, o sea, que sí puedan aparecer algunos más, algunas reflexiones, digamos, favorables, ¿no? Pero creo que cuando ya uno está ahí muy sumido en la tristeza, todo se ve muy negativo, ¿no? Muy pesimista. Ok, de acuerdo, muy buen punto de vista. Ulises, ¿por qué estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo porque sí he tomado decisiones desde una tristeza, algunas buenas, otras malas, pero sí he tomado decisiones. Y en este sentido también he tomado decisiones en un estado de felicidad, tanto buenas como malas. Entonces, yo entiendo la tristeza y la felicidad como un estado de ánimo desbordado, ¿sí? Donde me he dejado llevar, no de forma consciente a la resolución, pero sí he tomado decisiones en ambos sentidos, ya sea feliz o infelizmente. Pero al final del día, en concreto la pregunta es sí, he tomado decisiones. Y sí puedo o sí se pueden generar con independencia del resultado que estas tengan. Ok, de acuerdo, muy interesante, Ulises. Y yo, bueno, por mi parte, en la cuestión que digo que también estoy de acuerdo, a lo mejor lo baso mucho en la parte de mi experiencia personal. Yo que escribo algunos poemas y canciones y que está como esta parte, entiendo que también es parte como de un proceso de creatividad y de canalizar algunas cosas. En lo personal creo que he escrito lo mejor cuando estoy triste, ¿no? Cuando estoy feliz de repente o no me dan ganas de escribir o de repente veo cuestiones como muy obvias o algo bobas, ¿no? Hasta casi por algún momento. Y a lo mejor la tristeza en algún punto sí me ayuda bastante como para reflexionar. Probablemente con este proceso, ¿no? Con la parte de la escritura, pero ayuda muchísimo porque entabla una cuestión un poquito más real. Sí pueden existir estas cuestiones dicotómicas, como menciona César, ¿no? La cuestión en que podemos pensar cosas muy catastróficas y lo peor del momento, pero creo que también nos hace ver muchas situaciones reales y dentro de esa cuestión nos puede hacer reflexionar mucho mejor que a lo mejor de la parte de la felicidad. César, ¿quieres agregar algo más? No, yo no creo que sea mejor que la felicidad. El estado de encontrarse en tristeza. O sea, yo creo que sí nos conduce a una reflexión, ¿no? Así como dices, pero no necesariamente nos conduce a una resolución del conflicto, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes decir, yo como compositor, la tristeza me puede llevar a escribir las mejores letras, ¿no? De una canción. Y eso a lo mejor a ti en lo personal te puede servir como una parte de tu proceso de terapia, pero a quien escucha la música, no necesariamente el escucharlo le va a significar superar esa situación. Al contrario, es posible que eso contribuya a que se siga manteniendo en ese estado de tristeza, porque lo está reforzando mentalmente a través de las frases que tú escribiste, ¿no? Que te inventaste. Porque no lo está haciendo como parte de un proceso, ¿no? Un proceso consciente. O sea, si hablamos así como en términos generales, digamos, de la población, pues, ¿cuál es el tipo de música o de canciones que más escuchan cuando uno toma alcohol, ¿no? O en los bares o al final de las fiestas, ¿no? Pues son las canciones más tristes y deprimentes en la vida, ¿no? Que uno pueda estar escuchando y uno se queda ahí, ¿no? O sea, y puede estar repitiendo constantemente las mismas canciones una y otra vez cada vez que estamos en una fiesta, y no necesariamente eso nos hace sentirnos más felices, ¿no? Con lo contrario, o sea, nos conduce a tocar ese tipo de aspectos emocionales, pero no necesariamente a superarlos, ¿no? O no necesariamente a afrontarlos, solamente a vivirlos, experimentarlos y seguirlos repitiendo y repitiendo frecuentemente a partir de ello. O sea, yo creo que
vuelvo a este punto, ¿no? No descarto que la tristeza nos lleve a una reflexión, ¿no? De la situación y las problemáticas que estamos viendo, pero no necesariamente nos conduce a su solución, porque lo que yo creo que es más frecuente es que aparezcan este tipo de pensamientos o ideas más bien irracionales. Y yo creo que si eso nos conduce luego a tomar preponderantemente decisiones que luego no puedan ser las más adecuadas, ¿no? Las más correctas. Es lo que pasa luego en las borracheras, ¿no? Con algunos, que es cuando toman la decisión de ir y hablarle a su ex, ¿no? O irle a mandar mensajes a la ex cuando no corresponde, ¿no? O no es la forma, más bien, ¿no? Como sería como el medio y el momento y el estado, además, para hacerlo. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Ok, muy buen punto de vista, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que yo mencionaba, y aclarando esa parte, porque luego igual y pude haberme malentendido con esa cuestión, no digo que sea mejor que la felicidad, ¿no? O sea, yo digo que cuando yo escribo, pues escribo mejor que cuando estoy feliz, ¿no? O sea, no por decir que es mejor que la felicidad, pero sí tengo como otros pensamientos distintos. Y por supuesto, por eso menciono la cuestión como de la escritura, porque yo sé que no es como una forma de solucionar algo, sino de reflexión. Muchas veces la reflexión pues no soluciona, nada más nos deja como un tipo de instancia. Y también mencionar que, bueno, a pesar de que yo escribo canciones de trova y que tienen que ver con amor o desamor, no necesariamente son de desamor cuando estoy triste, ¿no? Es más como el hecho de encontrarle un sentido a las cosas, porque veo esa parte de la realidad, ¿no? Por eso yo menciono que escribo mejor por ese lado, porque cuando sí estoy feliz o cuando pienso en algunas cosas, pues puede llegar algo muy triste en la canción, ¿no? Como tal. Ya cuando es una cuestión más de reflexión, pero de tristeza, la canción no es triste, ¿no? La cuestión es como cómo hacerle para poder encontrar, ¿no? Esa esperanza. Es a lo que yo me refiero, ¿no? Entiendo que sí, la cuestión de este bucle que tenemos en cuestión de las músicas, de las canciones que tenemos en la cultura, pues nos lleva constantemente a seguir los mismos patrones, a utilizar las mismas medidas como premiación de lo que nos hace sentir mal. Y eso llega como a tener una dicotomía muy extraña, ¿no? Pero bueno, es como parte también de esa reflexión y bueno, de los puntos de vista que también vamos teniendo. Y bueno, dentro de esta cuestión, pues va a la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿La tristeza es una característica de la depresión? César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Bueno, voy a decir que estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Ulises, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo de que la tristeza es una característica de la depresión? Siguiente pregunta, por favor. Paso. Fíjate que no sé porque desde mi experiencia he tenido momentos de tristeza y no precisamente estar deprimido. O igual en alguna ocasión estaba deprimido y buscaba hacer muchas cosas para no sentirme triste, distraerme. Entonces, no sé, esa parte de esa pregunta me genera algo de conflicto. Ok, de acuerdo. Y en esa parte de este conflicto, ¿cuál es lo que pesaría más? ¿Ese de acuerdo o en desacuerdo? Yo creo que en desacuerdo. Yo creo que no forzosamente estar triste para mí implica estar deprimido. Ok, muy bien. Yo por mi parte, yo diría que en desacuerdo. Entonces otra vez estamos ahí haciendo polémica, ¿verdad? Con nuestras opiniones. César, ¿por qué estás en esta postura? Sí, o sea, sí es algo un poco que nos lleva como a la duda, precisamente por eso que comentaba a Ulises, ¿no? O sea, no necesariamente una cosa quizás va emparejada con la otra, pero si estamos hablando de que si identificamos o tratamos de definir la depresión y que dentro de la depresión una de sus cualidades o características sea la tristeza, yo me iría más como que sí. O sea, cuando estamos en un estado de ánimo deprimido, hay una mayor probabilidad de que esto vaya acompañado con tristeza. Es decir, porque el estado de ánimo en el que estamos nos lleva a que no tengamos demasiada iniciativa, interés, ¿no? De hacer cosas, de iniciar proyectos, de emprender algún tipo de actividad o de fijarnos metas hacia el futuro. Entonces, creo que pues de alguna manera eso yo lo vinculo, relaciona con un estado de ánimo, pues de tristeza, ¿no? O sea, no vemos que haya algo por lo cual sentirnos contentos, por lo cual sentirnos felices, por lo cual tener un ánimo alto, levantado. Entonces yo eso lo vinculo más con un estado de tristeza.
Ahora, si lo vemos por el otro lado, o sea, si la cuestión es ver si la depresión es una característica de la tristeza, ahí sí estaría en desacuerdo, ¿no? Porque no necesariamente. O sea, yo puedo estar triste, perdón, y sin embargo no sentirme deprimido. Entonces, si lo volteamos, ahí sí yo estaría en desacuerdo. Pero si estamos partiendo de la depresión y si una de sus características es la tristeza, ahí sí estoy de acuerdo. Es muy interesante. César, muchas gracias. Ulises, ya comentabas un poquito de esta parte de por qué estás en esta postura. ¿Te gustaría agregar algo más? No, simplemente creo que coincido ampliamente con lo que dice César, porque al final del día puedo estar deprimido y puedo evitar sentirme triste, mas sin embargo el sentimiento de tristeza está latente y está ahí. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Ulises. Yo por mi parte en la cuestión de que estoy en desacuerdo en que la tristeza sí es como una característica. Estoy escuchando esta parte que menciona César, tu punto de vista y desde dónde se alcanza a percibir. Claro que puede ser una de las características, ¿no? Muy probables que pueden existir dentro de la depresión, pero también yo lo alcanzo a percibir que no siempre. Yo lo digo por esa parte, en estar en desacuerdo, porque luego hay muchas personas que dicen es que yo entré en depresión, me sentía muy triste y pareciera que es como una característica que siempre va a aparecer, pero muchas veces cuando una persona llega a estar en esta zona de la depresión, no muchas veces está triste o está muy activo o siente como muchas emociones que se están moviendo y por consiguiente también está en depresión. Entonces luego no puede creer que está parado ahí porque luego dice, pues no, porque yo he escuchado que las personas que se sienten en depresión pues están tristes, yo no estoy triste. Entonces creo que también es algo muy importante alcanzar a percibirlo y que va de la mano con lo que hemos platicado anteriormente, la cuestión de estos términos, la parte de depresión, la cuestión de soledad y cómo poder identificarla. Lo mencionábamos en el programa de depresión, porque pues bueno, está esa parte, no en todo sale de la misma manera. Hay personas que dicen, yo entré en depresión porque estuve todo un año sin salir de mi casa y me la pasaba en la cama, me la pasaba solo, me la pasaba triste, pero otras personas es más como la exigencia que se están haciendo, no dejarse de poner actividades, dejar de hacer cosas. Y creo que esa es la cuestión, tratar de identificarla muy bien. Y bueno, por esa parte va la siguiente pregunta. ¿La tristeza sería sinónimo de soledad? César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, muy bien. Ulises, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo de que la tristeza sería un sinónimo de soledad? Desacuerdo. Ok, yo también estoy en desacuerdo. Bueno, ya por fin caemos en una que estamos todos en la misma idea. Pero bueno, ahora vamos a escuchar cuáles son los puntos de vista. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Pues es que podemos estar solos y no estar tristes, ¿no? Igual, ¿no? Como volviendo a este punto, yo creo que cuando hablamos del estado de soledad, pues esto puede tener varias formas de cómo se puede presentar. Podemos encontrarnos solos porque estamos solteros y porque vivimos aparte, ¿no? De manera independiente y somos totalmente funcionales y somos autónomos y somos, tenemos establecemos buenas relaciones con otras personas de amistad, familiares, laborales, de cualquier tipo. Y pues eso no necesariamente nos lleva a que estemos tristes, ¿no? Al contrario, podemos pasar muchos momentos muy, muy gratificantes o simplemente también de mucha calma, tranquilidad, ¿no? Y de equilibrio. Entonces eso yo creo que también es algo muy favorable. Ahora, el sentirnos solos, aun y a pesar de que estemos acompañados o que vivamos en pareja, en familia, ese ya es un estado emocional, ¿no? Un estado de ánimo. Y creo que en ese caso sí podría ser más común que pueda estar acompañado de tristeza, porque es algo que a lo mejor nos puede hacer sentir mal, ¿no? El sentirnos solos o el percibirnos que estamos solos porque a lo mejor no tenemos este contacto emocional con alguien más, ¿no? Ni siquiera con un amigo, ¿no? O ni siquiera con la familia. Entonces eso nos lleva a que nos sintamos desilusionados y tristes justamente por no contar con ese acompañamiento, con esa compañía o en ese apoyo. Y creo que más bien depende de ese estado, ¿no? El que nosotros nos encontremos y que nosotros concibamos de soledad, más bien, pero que necesariamente tenga que estar relacionado, vinculado uno con el otro, no creo. Ok, de acuerdo. Ulises, ¿por qué estás en desacuerdo? Porque, bueno, coincido con lo que comenta César. La soledad entendida como el efecto de no tener una compañía, pues no tendría que ver, o no tendría nada que ver con el estado de ánimo de mi tristeza.
Y también coincido en esa parte de la tristeza, que es un estado de ánimo, en el sentido de que puedo estar rodeado de muchas personas, incluso que yo me sienta querido, apapachado, aceptado, ni juzgado, ni nada por el estilo, y puedo sentirme triste por alguna circunstancia específica. Entonces, desde esa óptica, yo creo que no tendría por qué relacionarse la soledad con la tristeza. Ok, muy buen punto de vista. Y bueno, yo por mi parte también en que estoy en esa postura en desacuerdo. Sí, escuchándolos y bueno, agregando algo más a esto que ya comentaron ustedes. No es como una cuestión de sinónimo, ya lo mencionaba César, esta cuestión de estar solos o sentirnos solos, bien importante diferenciarle, que ya lo hemos mencionado anteriormente, pues el estar solos, al final de cuentas es más un estado civil, y el sentirnos solos ya es una cuestión como de emociones, cómo lo vamos percibiendo. Y creo que por ese lado probablemente pueda sentirse una persona sola. Bueno, una persona que se siente sola puede sentirse también triste, pero a lo mejor no es exactamente siempre, ¿no? O sea, como podría ser algunas veces, pero no necesariamente. Y creo que otra vez regresamos a esta parte en donde es muy importante poder definir cada uno de los conceptos que estamos haciendo para saber cómo es que me estoy sintiendo y no compararlo con otra cosa, o a lo mejor porque no tiene esa tristeza la soledad, o porque la soledad no me estoy sintiendo triste, entonces no se trata de una depresión. Ya lo mencionabas, César, esta cuestión de una persona se puede sentir solo, pero también puede disfrutar muchas cosas y no sentirse triste. O a lo mejor una persona que se siente muy triste, pues está rodeada de personas y a lo mejor no se siente solo, pero sí hay una tristeza muy profunda. Y creo que es muy importante poder alcanzar a percibir este tipo de conceptos como de manera muy aislada, ¿no? Como si fueran esferas completamente distintas que comúnmente pueden juntarse, pero no necesariamente. Y bueno, por esa cuestión creo que es muy importante toda esta línea que vamos siguiendo en cuestión del tema de depresión, soledad, tristeza. Y bueno, va la última pregunta. Contesten si están de acuerdo o en desacuerdo. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿La tristeza es obstáculo para encontrarle un sentido a la vida? César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Bueno, voy a partir de la idea de que estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Ulises, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo de que la tristeza es un obstáculo para encontrarle un sentido a la vida? De acuerdo. Ok, muy interesante. Yo por esa parte estoy en desacuerdo. Entonces ya tenemos ahí un poco de polémica con esta información. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Estoy en desacuerdo porque, bueno, parto de la idea de que la tristeza es un episodio, digamos, de un estado emocional en el que nosotros podemos estar transitando. Entonces, el hecho de que a lo mejor algo me haga sentir triste por alguna situación, algún evento específico del momento que estoy viviendo, no necesariamente eso me conduce a directamente así como a tumbar o a derribar los objetivos, las metas o los proyectos que yo pueda estar haciendo, que ya haya predefinido o preestablecido desde antes, ¿no? Para mi futuro. Por sí misma, digamos, en la cuestión de la tristeza. Ahora, si esa tristeza se mantiene por tiempo prolongado y además se le suman algunos otros factores que posiblemente me lleven a un estado de depresión, yo creo que más bien la depresión es la que sí podría llegar a definir el que yo empiece a perderle sentido, ahora sí, a todo, ¿no? De mi existencia hacia el futuro. Yo creo que es más un estado mucho más intenso y mucho más global, como es la depresión, lo que sí me podría conducir a que ya no quiera realizar ningún tipo de proyecto, pero solo la tristeza por sí sola, me parece que no. Ulises, ¿por qué estás de acuerdo? Porque la tristeza es lo que comentábamos hace un momento. Socialmente hablando, ¿qué enfoque le damos al término de la tristeza? Y la tristeza la enfocamos con las malas decisiones, con la apatía y la negatividad con la que vemos las cosas. Entonces, partiendo de ese punto, sí sería un obstáculo el poder llegar a cumplir nuestras metas. Ok, muy interesante, Ulises. Yo por mi parte, en la cuestión que estoy de desacuerdo, puede ser un conjunto de algunas situaciones, de varias cosas que nos estén pasando. Esa es mi postura.
no necesariamente y nada más, ¿no? La tristeza, creo que pueden ser muchos factores que al final sí, el estado de una depresión nos pueda llevar a que no encontremos sentido de nada. Y probablemente puede que una de ellas pueda ser la tristeza, ¿no? Pero no solamente, creo que también es un conjunto de cosas que a lo mejor no alcanzamos a definir por completo por cómo nos sentimos en ese momento. Es que esto que ahorita comenta Ulises me llama también la atención, porque sí creo también que cuando la tristeza a lo mejor se conjunta con un tipo particular de personalidad, este tipo de individuos que a lo mejor puedan ser impulsivos, yo creo que eso sí les puede conducir a que vivan el estado de la tristeza de una manera tan intensa, aunque sea solamente tristeza, no necesariamente tenga que haber ahí acumulándose algunos otros factores adicionales, ¿no? Pero el sentirse tristes los lleve a directamente ya tomar decisiones así, ¿no? Muy drásticas e impulsivas en su vida, no digan, ya me voy a olvidar de esto, ya no lo voy a hacer y ya, hasta aquí llegó. Pero creo que me parece que entonces eso iría como también muy, muy vinculado, asociado con un tipo de personalidad también muy particular, ¿no? En este caso. Porque habrá otras personas que a lo mejor no tengan esa parte, ¿no? De tomar decisiones de forma impulsiva y que puedan a lo mejor sentirse tristes, pero tomarlo con un poco más de calma, posiblemente, ¿no? Tal vez. Ok, sí, creo que es una cuestión que, claro, sí, habrá que analizarlo muy bien. En lo que sí estoy por ese lado es de que creo que es una cuestión de conjunto que va en aumento, que no nada más puede ser alguna cosa, porque al final también probablemente, como lo menciona César, la soledad, dependiendo de una personalidad, también podría ser como un obstáculo para no encontrarle un sentido a la vida. Pero yo tengo la idea, desde mi punto de vista, que es una cuestión de muchos factores que se van juntando y que luego podemos no estar muy de acuerdo en qué es. Cuando una persona se siente enamorada, ¿no? Yo tengo la hipótesis en que es bien difícil poder describirlo, porque luego es como que un no sé qué, ¿no? Es como siento mariposas en el estómago, como que siento algo muy bonito, como que me siento feliz, pero pareciera que en la cuestión del desamor se puede describir mucho más específico, con cuestiones de es que me siento vacío, me siento atrapado, me siento desolado, y que es mucho más fácil poder encontrarlo. Sin embargo, cuando ya entramos en una zona de depresión, es muy complicado poder definirlo porque no es una cuestión de manera solitaria, no nada más la soledad, no nada más la tristeza, sino es un conjunto de varias cuestiones y características que luego por eso no sabemos qué tipo de situación es la que me llevó a esa parte y que a lo mejor ya antes habían sucedido algunas cosas que me estaban deteniendo para que al final no le encontrara un sentido a la vida. Ulises, ¿quieres agregar algo más? Una pregunta. Entonces, decía ahorita César, también dependería de qué tipo de personalidad tengas. Entonces, mi pregunta es, de manera genérica, ¿pudiéramos decir que la tristeza sí influye para frenar los proyectos? O sea, o ¿cómo lo manejaríamos? Como en algunos casos sí y otros no, o de manera genérica podríamos decir que sí, con algunas salvedades. Por mi parte, y desde donde la postura que yo estoy, creo que no es una cuestión que sea nada más la parte de la tristeza, ¿no? O sea, que nada más eso sea como algo que no me deje hacer los proyectos o que me detenga. Para mí es un conjunto de varias cosas que a lo mejor no alcanzamos a percibir todas por completo y solamente le damos más importancia a una porque es la que más está doliendo o la que más está sobresaliendo. Y yo tengo entendido que la parte de la depresión es un conjunto de sentimientos y emociones y estados que ya están como al borde, no al pico, y que de alguna forma eso hace que ya no podamos sentirnos más. A lo mejor una persona que se sienta en depresión y esté más elevada la cuestión de la soledad pueda decir, bueno, es que por la soledad ya no le encuentro sentido a la vida. Y a lo mejor eso mismo puede pasar a otra persona, pero que eso que esté sobresaliendo sea la cuestión de la tristeza y que más bien digas que la tristeza es la que no me está dejando. Pero probablemente ya estemos como... ya hayamos juntado muchas cosas hasta llegar a ese punto. Creo que no es como de manera única y es un conjunto de cosas. Mi perspectiva es que yo creo que todos sentimos la tristeza igual. Todos la experimentamos igual. O sea, yo sé lo que se siente sentirse triste, así como Ulises, como tú, Ricardo, y otras personas. Sabemos que se siente sentirse tristes, ¿no? De pronto nos dan ganas de llorar, sentimos que la garganta se nos cierra, una opresión en el pecho. Es decir, todas estas sensaciones que acompañan, fisiológicas, ¿no? Que acompañan a la tristeza, las sabemos cuáles son, ¿no? Las consecuencias o las reacciones que lleva luego este estado emocional es donde ahora sí variaría dependiendo de cada persona, ¿no? Si yo me siento triste, a lo mejor yo voy a actuar de una manera determinada. Yo puedo decir, pues yo, siendo yo, a lo mejor yo diría, pues sí, me siento triste. Pues ni modo, voy a esperar a que pase.
otra persona, si se siente triste, a lo mejor sí pueda llevar, ¿no? Si va acompañada de esta personalidad impulsiva, pues ya, ¿no? Es lo peor, ya, yo no voy a hacer nada y no me pueden forzar a hacer nada que yo no quiera. Esa es la reacción de una persona que se siente triste. La reacción de otra persona que se siente triste a lo mejor sea comer. La reacción de otra persona que se siente triste a lo mejor sea cualquier otra cosa. Eso ya puede cambiar o variar en cada individuo de acuerdo a su propia personalidad, pero la sensación de tristeza creo que todos la experimentamos de la misma manera. Sabemos lo que es sentirse tristes, ¿no? Porque compartimos esa emoción, sabemos lo que es, ¿no? Las respuestas fisiológicas son las mismas. Ok, muy interesante, ¿no? Los puntos de vista. Y bueno, nos fueron las preguntas. Realmente ya la última pregunta que hablamos sobre esa parte, sobre la tristeza es un obstáculo para el sentido de vida. Acercándonos un poquito al siguiente tema que también vamos a estar trabajando, que es la cuestión del sentido de vida, con esta secuencia que hemos comentado a través de estos últimos programas. Y bueno, pasamos a la siguiente dinámica, que es un juego de rol. En esta parte, pues, nos va a apoyar Ulises. ¿Sí te gustaría apoyarnos, Ulises? No soy muy bueno en esto, pero bueno, pues. Órale, va que va. Aquí la cuestión es de que, bueno, vamos a ponerlo en un escenario un poquito más específico por ese lado. Ulises, tú estás sintiendo que algo no está pasando muy bien en tu vida. No sabes si es depresión, no sabes qué tipo de situaciones, porque hay varias características que has alcanzado a percibir. Y vas a ir con César. César es el terapeuta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y de postura, porque creo que también es bien importante. Ya platicamos como en la cuestión del juego de rol con los amigos. ¿Qué diría un amigo, no? ¿Qué tipo de circunstancias llevarían? Y también a lo mejor uno como público que nos está escuchando diría, yo le diría de esta manera, ¿no? Pero también creo que es muy importante qué tipo de... un profesional, ¿qué diría ante esta situación? Porque luego es como este miedo, ¿no? ¿Para qué voy al psicólogo si me va a decir, ya sé que me va a decir, ¿no? Y a lo mejor nos predisponemos a que nos va a decir cosas que nosotros creemos que sí nos va a decir, a dejar que esta cuestión vaya fluyendo. Entonces, bueno, llegas tú, Ulises, con esta situación para saber si lo que tienes es depresión o no, con ciertas características. Ahí sería meterte en un papel en depresión, ¿no? Pero qué características alcanzas a percibir, y César va a analizar esta cuestión para darte una retroalimentación respecto a lo que estás sintiendo. Bien, okay. Entonces... Pero creo que valdría aclarar que en un contexto real, evidentemente esto es más exhaustivo. Aquí lo vamos a hacer así... express, ¿no? También. Por supuesto, sí, la cuestión de no a la primera sesión te van a decir qué diagnóstico tenemos, ¿no? Eso también muy cierto, César, muy importante que todos los que nos están escuchando lo sepan. No es luego, ¿no? Es una cuestión de poco a poco, pero lo importante de poder acercarnos a esta opción de poder tomar terapia en la cuestión de nuestro cuidado. Entonces empieza César. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara, acción. Hola Ulises, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido. Gracias, buenas tardes. A ver, platícame, ¿qué es lo que te trae por acá? Pues nada, simplemente que últimamente me he sentido extraño. Me acabo de separar de mi esposa y pues me tuve que salir de la casa. Me genera... Pues no sé qué me genera todo esto, el ya no llegar a casa como antes y que mis hijas me recibieran, el llegar a mi nueva casa y estar solo, el que ya no, aunque fuera a pelear, ya no está. Entonces me genera como mucha, no sé, simplemente no me siento a gusto, no sé cómo procesarlo, no sé cómo digerirlo. Hay veces que sí, ya en más de una ocasión he llorado. Y no sé qué me está pasando. Si lo pudieras definir en una palabra o en algún concepto, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que estás experimentando, sintiendo en ese momento? Pues es que me da mucho sentimiento precisamente. Y no sé si sea bueno, si sea malo, si divorciarme, separarme traiga consigo esta parte, la verdad no sé. ¿Hace cuánto que sucedió tu divorcio? 2 meses. Entonces es muy reciente, ¿no? Sí, así pues es. Podemos entonces considerar o pensar que pues sí es como una reacción pues normal, ¿no? Vamos a decir a esta separación, porque no es nada fácil, no es nada sencillo el pasar por una experiencia como esta. Posiblemente pues sí estén apareciendo estas sensaciones dolorosas y tristes porque pues no por nada se han vivido a lo mejor muchos años y muchas experiencias y muchas vivencias
pues no nada más desagradables o negativas, sino también muchas gratificantes y de mucha alegría, de mucha felicidad. Y el que te encuentres ahora expuesto ante esta nueva realidad, pues evidentemente que, pues sí, va a traer consigo estas sensaciones que puedas estar experimentando a partir de estos recuerdos, ¿no? De todo esto que has guardado en tu memoria durante mucho tiempo, durante muchos años. Entonces es muy posible que sí sea una reacción, una respuesta normal ante esto. Y apenas han pasado 2 meses, así que es completamente también comprensible que estés experimentando este tipo de reacciones. Ahora, lo importante también aquí es que esta realidad o esta experiencia nueva que ahora estás experimentando, ver qué tanto te está afectando en algunos aspectos de tu vida, no sé, en el trabajo, por ejemplo. Ahí, ¿qué me puedes decir? Pues tengo cierto desinterés en cumplir con mis funciones laborales. Uh-huh. Incluso hay veces que llego a trabajar sin ganas de trabajar. Uh-huh. A pesar de que con mis compañeros de trabajo me llevo muy bien. Uh-huh. Pero no sé, como que de repente tuviera ganas como de estar en mi casa acostado mejor. Uh-huh. Y no saber como de nadie, de nada y estar nada más para mí solito. Sí, claro. Bueno, estos síntomas que ahorita me estás mencionando, pues sí los podemos relacionar, pues yo creo que claramente con un estado de tristeza y un estado en el que pudiera estar también, pues convirtiéndose en un estado de depresión. Desde mi perspectiva, esto es completamente normal, ¿no? El que estés transitando por este estado. Ahora, también es importante que podamos ir dándole pues, un seguimiento, ¿no? A ver cómo evoluciona para ver que este estado en el que ahora te encuentras pues no permanezca a lo largo del tiempo o que puedas ir transitando en un estado en el que puedas ir recuperando un estado de equilibrio, un estado de calma, aún a pesar de que tu realidad siga siendo la misma, ¿no? Eso es lo que sería importante seguir en este caso, en este proceso, en este seguimiento. Por eso es importante que a través de tu proceso de terapia, pues podamos dar un seguimiento a estos estados emocionales que tú ahorita estás experimentando. Por lo pronto, yo lo que te puedo decir es esto. Completamente lo que ahorita estás sintiendo es normal, ¿no? Tendríamos que ir checando qué tan funcional está siendo para ti ahora en otros ámbitos, en otros aspectos también de tu vida, para ver de qué manera también esto te pueda servir como para ir empezando a hacer algunos ajustes, ¿no? Ver esta oportunidad en la que ahora te encuentras solo, que posiblemente no hayas tenido esa oportunidad tiempo atrás, ¿no? Durante muchos años, y que este estado en el que ahora te encuentras te pueda permitir quizás ir reestructurando, reformulando algunos aspectos en tu vida que a lo mejor en otro momento no habías tenido la oportunidad porque a lo mejor estabas ocupado, ¿no? Sí, brindándole tu atención, tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo a tu esposa, a tus hijas, y no habías tenido la oportunidad de ahora sí poder concentrarte en ti. Entonces, ahora también esto puede tener ese significado, este estado en el que ahora te encuentras, ¿no? Para poder enfocarte en ti mismo, en lo que tú necesitas, seguir fortaleciendo para pues poder seguir adelante, ¿no? O sea, cuál sea el camino que decidas seguir. Ok, pero entonces sí me puedes apoyar. Sí, claro que sí, por supuesto que te podemos apoyar y acompañar en este proceso para que puedas ir transitando, ¿no? A través de estos estados emocionales y que en un momento determinado tú puedas sentirte también mejor. Ok, muchas gracias. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bien, excelente, muy bien en el papel. Bueno, desde mi punto de vista y así como desde afuera, ¿no? Escuchando la situación, volver a aclarar lo que mencionaste en algún momento, César, es una cuestión ficticia, ¿no? O sea, en la parte en donde en la primera sesión hay una información que se está dando, pero sí se lleva de poco a poco, por eso es una cuestión que yo siempre menciono, Roma no se construye en un día y la cuestión de terapia no es algo inmediato, como comúnmente estamos ya muy empapados con esta cuestión de la cultura que tenemos ahorita, de que todo va muy rápido, de que tenemos muchas cosas inmediatas. Es parte de un proceso y creo que es muy importante también esta cuestión que realizó Ulises, la parte de reconocer ciertas cosas, porque muchas veces también son las resistencias que se llegan a presentar en terapia. Las cuestiones es que no se reconoce por completo o se siente diferente. Ustedes que lo estuvieron ahorita actuando en este juego de roles, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Interesante. Interesante, digo, es desde mi óptica es complicado reconocer que se requiere la ayuda de un especialista, ¿sí? Y partiendo de ese no reconocimiento, pues obviamente vas a hacer lo imposible
por llegar a ese punto. Y obviamente vas a hacer lo imposible también por conocer que tienes un problema. Excelente, muy bien, César. Fue difícil, complicado, porque evidentemente no es así como lo hacemos en la realidad, ¿no? Todo es así como que Claro. muy rápido, muy apresurado. Pero bueno, yo lo que quise intentar es transmitir principalmente el mensaje, ¿no? De que el cómo nos encontramos ahora responde a una realidad. Y que esa realidad, el significado que le damos a esa realidad es lo que determina cómo nos estamos sintiendo y cómo vamos a afrontar esas problemáticas o esas situaciones, cualquiera que sean, ¿eh? Si son pequeñitas o si son grandes o si nos afectan en poquito o sentimos que esa es una avalancha que nos arrastra, va a depender de qué es lo que nosotros interpretamos o qué ideas tenemos con respecto a ese evento, a esa situación, ¿no? A esa circunstancia que estamos pasando. Entonces, el significado que yo le doy, o sea, si para mí es una situación terrible, catastrófica, pues evidentemente que va a traer consigo sensaciones que sean desagradables, ¿no? Difíciles de poder sobrellevar. Si yo puedo darle un significado distinto, que no necesariamente tiene que ser un significado positivo, así como que a veces de pronto nos tratan de inducir, ¿no? Que ahora tienes que verlo todo positivo y todo bueno. Imagínate, ya estás soltero, ¿no? Ahora puedes salir con quien quieras, todo eso, ¿no? Como tratando de evitar, ¿no? La parte, pues que sí está ahí, ¿no? Está presente esa sensación de dolor y esa sensación de tristeza, porque pues, evidentemente es así, ¿no? Pero podemos llegar a este otro punto, ¿no? De que, bueno, a lo mejor es este momento en el que antes no había tenido nunca la oportunidad de estar, ¿no? De encontrarme conmigo mismo, poder conocerme mejor a mí mismo, el poder identificar tanto los aspectos positivos de mí como aquellas otras cosas que a lo mejor son algunas fallitas, ¿no? Algunas carencias que a lo mejor yo no me había dado cuenta, pero que pues, ahora podría tener la oportunidad de empezar a verlas y trabajar en ellas y empezar a hacer algo distinto. Entonces ya desde ahí a lo mejor podría a mí darme la oportunidad de decir, bueno, a lo mejor sí se vive como algo no tan agradable, pero al mismo tiempo puedo aprovechar este tiempo para hacer algo diferente, ¿no? O sea, poderme enfocar en mí y en algunos aspectos que para mí pudieran servirme, ¿no? Para yo mejorar en mí, en mi relación conmigo, y que por supuesto también tenga el efecto de mejorar mi relación con otras personas, con mis propias hijas, ¿no? En este caso, por ejemplo, con mi propia expareja y con mi familia y en general con otras personas, ¿no? Sea cual sea la relación, el trato que vaya a tener con ellas o con otras personas que lleguen a mi vida también, ¿no? A partir de ahora. No, claro, y muy excelente información la que estás comentando y en esta parte de retroalimentación, ¿no? De poder tener estos filtros. Y pues también de alguna forma invitar a todas las personas que nos están escuchando, ya lo comentábamos anteriormente, también de la opción de la terapia nos ayuda muchísimo a acercarnos pues a este tipo de cosas, a analizar, a tratar de entender algunas situaciones también e identificar por lo que estamos pasando. Y bueno, ya para ir cerrando y concluyendo el programa. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Si tienen algún recurso, pasamos a esta otra dinámica, algún recurso, alguna película, algún libro que recuerden algo en la cuestión del tema para que todos los que nos estén escuchando puedan acercarse un poco más. César. Sí, a lo mejor no es específicamente que estamos tratando el tema de la vejez, pero creo que luego de pronto sí también es una etapa en la vida en la que independientemente de qué nos pase, ya por el simple hecho de encontrarnos en a esas edades, empieza de pronto a aparecer esta sensación de decaimiento, ¿no? Como decir, pues ya, ¿qué más? ¿Para qué me pongo más objetivos o metas en la vida, no? O yo, no, pues ya, ¿qué aspiraciones puedo tener? Entonces eso de pronto también nos puede ir conduciendo un poco al estado de tristeza y que creo que lo podemos también ver reflejado en algunos personajes de algunas historias. Hay una película que a mí me encanta y que a lo mejor a ustedes también les va a gustar y la van a poder disfrutar porque es una comedia, además. Y es la de Elsa y Fred. Es una película argentina en donde nos relata la historia de dos personas adultas mayores que pues cada una vive sola, ¿no? Pero cada una vive su soledad de una manera distinta, de una manera diferente. El señor, pues en un estado como normalmente, ¿no? Todos la podríamos concebir en ese caso, ¿no? Como este señor, pues enojón y cascarrabias, ¿no? Y en el caso de ella, pues como un poco más de ánimo, ¿no? Y entonces cuando se encuentran en el edificio que los lleva a ser vecinos, es donde se desencadena pues ya ahí toda
la parte romántica de la relación de dos personas que tienen como un tipo de personalidad distinta o que viven su vejez o su estado de una manera también diferente. Entonces está muy divertida, se los recomiendo. Se llama Elsa y Fred. Bien, por mi parte, yo recuerdo dos libros muy interesantes. Uno es de José Ramón de la Fuente. Sí, el libro se llama Salud Mental y Medicina Psicológica. Así se llama ese libro. Muy interesante, también nos acerca un poquito más a esta cuestión de cómo es que nosotros pues tenemos estos procesos y como seres humanos cómo llegamos a esta parte de la salud. Algo increíble también porque tiene que ver con la cuestión del cerebro. Y por otro lado, de otro libro que es más en la cuestión de literatura, se llama El amor en los tiempos del cólera. Hay una película, pero no vayan a ver la película. Ustedes ya la vieron, César, Ulises. A lo mejor ya tienen alguna idea, pero los que nos están escuchando, si no han visto la película, no la vean. El libro es mucho mejor por grandes espacios y es muy bueno por ese sentido. No se las espoleo, pero sí les platico un poquito la cuestión de se trata sobre un romance que comúnmente pues no se puede estar dando durante el tiempo, y Gabriel García Márquez, que es el autor, pues nos adentra a una cuestión pues muy desolada, muy triste, y más en la cuestión de este romanticismo, ¿no? De la cuestión de la pareja, porque comúnmente pues cuando se llega a sentir esta cuestión de tristeza o soledad, podemos identificarla mucho más específicamente cuando se trata de alguna pareja a otras cosas que a lo mejor se estén juntando o nos lleguen a suceder. Entonces el libro es muy bueno en esa parte porque lo describe muy bien a manera literaria, y creo que podemos alcanzar a identificar, como lo mencionaba César, esa parte de la tristeza y saber en qué zona estoy o cómo puedo clasificar esto que estoy sintiendo. Y bueno, por esa parte ya nos vamos a ir despidiendo. César, si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues se pueden comunicar a través de WhatsApp en el 4431 43 84 78, o me pueden encontrar en las principales redes sociales como @SICCesarMendoza. Excelente, muchas gracias. Ahí me encuentran en redes sociales como SIG Ricardo García, y por ahí les paso mi teléfono, es 4431 98 42 30, si quieren mandarme algún WhatsApp. Y bien, queridos amigos, ahora del público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecerles a aquellos que de sus casas nos están escuchando, toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales, y recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México para Latinoamérica y el mundo en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.